Vamos a trabajar ahora con el siguiente cuerpo sólido, que sería el cilindro y sus respectivas secciones planas. Recordar aquí a la izquierda que tenemos la figura cilíndrica, que está formada por dos circunferencias congruentes que tienen su respectivo radio. Tomar en cuenta que aquí también nos pueden hablar en algún momento del diámetro de la base, que son dos radios, y por supuesto la medida de la altura. Las secciones planas que se forman es dependiendo cómo sea el corte. Primero, si el corte es paralelo a la base, entonces se nos forma una circunferencia. Si el corte es perpendicular a la base, entonces se nos va a formar un rectángulo. Si el corte es oblicuo, sin cortar a la base, entonces se nos llega a formar una elipse. Esto es obligatorio, ¿verdad? Llevarlo aprendido para la prueba de bachillerato, ya que puede venir alguna pregunta meramente teórica donde tengamos que reconocer cuál de las secciones planas se llega a formar. Como por ejemplo en este ejercicio. Ya viene la situación de la ebanistería, las piezas decorativas, y aquí nos muestran una figura A y una figura B, que automáticamente con solo verlas ya tendríamos que saber identificar cuál sección plana es. Dice, en la figura A, el corte es perpendicular con respecto a las bases del cilindro y contiene el centro de ambas bases. Mientras que en la figura B, el corte no es paralelo respecto a las bases del cilindro y no las corta. Eso es como para estar 100% seguros de que nos está dando a entender la figura. Entonces, de acuerdo con la información anterior, propuesta número 1. La sección plana al realizar el corte en la figura A corresponde a un rectángulo. Analicémosla acá y efectivamente sí es el rectángulo. Número 2. La sección plana al realizar el corte en la figura B corresponde a una elipse y efectivamente sí es correcto. ¿Cuál o cuáles son verdaderas? Aquí se tiene que marcar ambas. Omití las opciones por cuestión de espacio para que se note lo mejor posible el texto y las figuras. También en el cilindro nos pueden aparecer ejercicios donde tengamos que hacer algún tipo de cálculo o un simple reconocimiento de alguna parte. Esta figura y con esta información que viene acá, viene para 3 preguntas. La pregunta 129 dice cuál es la longitud de la altura del cilindro. Y en los datos nos habían dado que AB mide 3 y BD mide 7. Y al preguntarnos la longitud de la altura del cilindro, pues es simplemente saber reconocer que BD, que mide 7, se refería a la altura del cilindro. Por lo tanto, esa es la respuesta. Igualmente omití las opciones, ahí tendrían que marcar el 7. Luego nuevamente con la misma información nos preguntan en la 130, un segmento que representa el diámetro del cilindro. Todos sabemos que un diámetro son 2 radios, la medida de 2 radios. Y aquí tenemos en la parte de abajo que el diámetro está desde A hasta C. Opción D. Entonces un ejercicio simplemente de reconocimiento. Y luego tenemos una tercera pregunta para la misma información, con el AB que vale 3 y el BD que vale 7. Dice, si el cilindro se interseca con un plano paralelo a sus bases, obteniendo una sección plana, que nosotros deberíamos de reconocer por lo que acabamos de leer, que el plano paralelo a sus bases sería un corte horizontal que nos llega a formar una circunferencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud de dicha sección plana? Aquí tenemos que recordar entonces que nos están hablando de la circunferencia por lo que nos acaban de redactar. Y longitud de circunferencia es una de las fórmulas que tienen que aprenderse, no vienen en la prueba. La longitud de la circunferencia
la podemos calcular con la fórmula 2 por pi por el radio. Volviendo aquí a la figura, asumiendo que el corte fue acá, se nos llegó a formar una circunferencia. ¿Cuál sería el radio de esa circunferencia? El radio del corte va a ser este mismo radio que nos habían dado como AB desde el inicio. Por lo tanto, hay que calcular la longitud de la circunferencia que correspondía a ese corte, con radio 3, 2 por pi por el radio. Por lo tanto, la longitud de la circunferencia es 6pi. Aunque los ejercicios, los tres que acabamos de ver, no eran tan complicados, pues es una opción, es algo que puede venir en la prueba. También puede venir redactado de esta forma. Al realizar un corte con un plano a un cilindro circular recto, de modo que el plano del corte no sea paralelo ni corte las bases del cilindro, se obtiene una sección plana que corresponde a una. Entonces aquí que tenemos que recordar o visualizar, bueno, imaginándonos que esto es un cilindro, dice que el corte no tiene que ser paralelo, o sea, no es una circunferencia. Dice que ni corte las bases del cilindro, y el único corte que corta las bases del cilindro sería el que es perpendicular, el que nos forma un rectángulo. Entonces no puede ser ni este corte ni este corte. ¿Cuál es la única sección plana que nos está quedando? Cuando el corte es oblicuo, y en ese caso sería una elipse. Entonces es nada más de leer con mucho cuidado y, como les decía, aprenderse los tres conceptos o cómo es que se originan las secciones planas. Luego tenemos otro ejercicio más acá, donde nos dice, la medida del radio de un cilindro circular recto es de 5 y la medida de su altura es el doble de la medida de su radio. Indirectamente nos están diciendo que la altura es el doble de esto, o sea 10. Entonces podríamos dibujar más o menos el cilindro y colocar las medidas. Radio 5, radio de la base, que lo podemos poner arriba también, y la altura 10. Si a ese cilindro se le realiza un corte con un plano perpendicular a su base, entonces tenemos que pensar en el corte que es vertical y que contiene el centro de las bases, o sea, ese corte pasa por el puro centro de las bases que son circunferencia. Entonces, el área en centímetros cuadrados de la sección plana. Entonces aquí debemos de tener claro que si el corte es perpendicular, lo que se nos va a originar es un rectángulo. Entonces tenemos que visualizar que sucedió esto. Vamos a asumir que el corte se hizo hacia abajo, pasando por el centro. Entonces se cortó y más o menos nos origina esto. Espero darme a entender con esa mitad. Por lo tanto, al ser el corte perpendicular, lo que nos queda a nosotros es la sección plana rectángulo. Ahora, hay que averiguar el área de esa sección plana. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos que el radio era 5. Pero si nos están preguntando por el área de ese rectángulo, entonces de aquí a aquí es 5 y aquí también es 5. Quiere decir que esa base va a medir 10. Y la altura ya era de 10. Entonces, claramente tenemos un cuadrado. Ya saben que todo cuadrado también es un rectángulo. Por lo tanto, el área de esa sección plana, si uno lo sigue visualizando como un rectángulo, uno posiblemente pensó en la fórmula largo por ancho. Largo 10, ancho 10. Su área es 100.
Pero quien inmediatamente ya vio que esto era un cuadrado, pues igual, área es igual 10 a la 2, que es el mismo 100. Así que lo pueden ver como rectángulo o como cuadrado, por casualidad, ¿verdad? El ejercicio que las medidas quedaron de esa forma. Entonces aquí tienen una situación más que puede suceder con el corte perpendicular a la base, llega a originar un rectángulo, y así como preguntaron en este caso el área de la sección plana, pudieron haber preguntado el perímetro de la sección plana. Y si hubieran preguntado por este perímetro, 10 más 10 más 10 más 10 sería 40. Que vean que casualmente hay una opción B, que es 40, por si alguien se confundía y lo que terminaba haciendo era sumando. Entonces también considerar perímetros en este caso.